Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber. Un saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, y en esta ocasión vamos a hablar del estatus jurídico de los animales en nuestro país. Y para ello vamos a contar con la presencia del licenciado Samuel León Martínez, y como siempre de manera previa vamos a escuchar la cápsula que Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética han preparado para ustedes. Desde la antigüedad, el derecho ha concebido a los animales como bienes u objetos. En la tradición jurídica romano-germánica del 450 antes de nuestra era, solo se responsabilizaba al propietario de un animal por los daños que éste causara y no había ningún tipo de sanción por hacer sufrir a los animales. Los únicos que escribieron entonces sobre tratarlos con respeto fueron Pitágoras, Empédocles, Séneca, Plutarco y Porfirio. Durante siglos en Occidente, ha dominado la idea de que los animales son máquinas que no sienten, no piensan y que carecen de alma. Este modelo mecanicista fue propuesto por Gomecius Pereira en el siglo XVI y René Descartes lo popularizó en el XVII. Por increíble que parezca, pese a todos los descubrimientos que se han hecho sobre la sensibilidad e inteligencia animal, todavía hoy algunos círculos académicos los conciben como autómatas. En los años de Pereira y Descartes, uno de los primeros en pronunciarse contra la crueldad animal fue el ensayista Michel de Montaigne. Sus ideas prosperaron en el siglo XIX e hicieron que diversos países europeos prohibieran las corridas de toros y otros espectáculos sangrientos. Pero desafortunadamente, al mismo tiempo, algunas de estas actividades se fueron consolidando en Latinoamérica, a tal grado que hoy algunos grupos buscan declarar estas prácticas como patrimonio cultural. ¿Es posible una legislación racional que justifique la crueldad hacia los animales? Immanuel Kant creía que no, y que por el contrario, tenemos el deber indirecto de respetarlos. Jeremy Bentham, por su parte, sostuvo que los animales no deben ser considerados como cosas, sino como seres sintientes, y añadía que tenemos el deber directo de no hacerlos sufrir. Siguiendo esta línea de pensamiento, Stephen Salt escribió un libro en 1982 titulado Los derechos de los animales en relación al progreso social. La propuesta principal del libro es considerar a los animales como titulares de derechos, y bajo esta premisa, Salt sugiere cuestionar nuestro régimen alimenticio y denunciar el trato cruel que damos a los animales. El maltrato animal en México comenzó a ser penalizado en la segunda mitad del siglo XIX, época en la que Benito Juárez prohibió las corridas de toros. Sin embargo, la legislación que protegía a los animales desapareció tras la Revolución y no volvió sino hasta la primera década del siglo XXI. Hoy, todos los estados de la República, salvo Oaxaca, cuentan con una legislación sobre protección animal y a nivel federal existe una prohibición contra los circos que usan animales silvestres. De entre todos estos avances, uno de los más recientes se concretó en 2017, con la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, gracias a la cual cambió el estatus jurídico de los animales de cosas a seres sintientes. Con ello se reconoce su capacidad de sentir y experimentar bienestar, al igual que nuestro deber ético y jurídico de velar por su integridad. ¿Qué más hace falta hacer? Nuestros derechos a la educación, la propiedad, el trabajo, la libertad religiosa y artística deben tener como límite el respeto al bienestar de los animales. Para conseguirlo, se deben revisar y mantener actualizadas las normas que regulan su transporte, uso en laboratorio y métodos para dar muerte, entre otras. Además, hay que consolidar la enseñanza del derecho animal en las universidades para lograr que la legislación no sea solo letra muerta. Así, podrán profesionalizarse las exigencias de defensa, protección y bienestar de los animales.
Les decía yo que estamos acá con el licenciado Samuel León Martínez, quien es licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, y él se tituló con una tesis sobre la cuestión de los derechos de los animales y de hecho pues ha dedicado toda su vida académica al estudio de este tema. Actualmente es también responsable de educación continua en el Programa Universitario de Bioética. Samuel, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Paulina. Pues Samuel, ¿nos podrías platicar acerca de cuál ha sido el estatus jurídico de los animales, digamos, a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cómo nuestras leyes se han referido a ellos? Claro que sí, mira, hay que tener en cuenta que probablemente el antecedente que ha sido de mayor importancia para todos los países en el derecho moderno ha sido la legislación romana. Como en todo, ¿verdad? Sí, los griegos y romanos son nuestras dos raíces, ¿no? Claro. De Occidente. Claro. Los romanos ya en las 12 tablas, esto es en tiempo muy remoto, ya consideraban que los animales eran cosas y que había por parte del propietario una responsabilidad de si hacían algún daño, tener que responder ante otra persona. Ajá. Pero el animal desde ese entonces, y los teóricos de la época, lo consideraban dentro de los bienes que podían intercambiarse, que tenían un precio. Del pater familias, digamos, ¿no? Exactamente, que estaban sujetos a regulación económica. Ahora, estábamos en una época, con los romanos, estamos en una época en la que todo era poder del padre de familia, ¿no? Claro. Digamos, no, en aquella época a lo mejor no era tan extravagante que el animal fuera considerado una mera propiedad. Pues la esposa también era una mera propiedad, los esclavos, los hijos. Creo, tú corrígeme si me equivoco, que el pater familia tenía derecho sobre la vida de la esposa, los hijos, los esclavos, los gallos, los perros. Claro, hay periodos muy curiosos porque si en algún momento el derecho romano, por ejemplo, con las mujeres, consideró que ellas podían tener patrimonio, podían tener una participación medianamente en la vida política, pero ¿qué sucede? Que cuando el Imperio Romano se cristianiza con Constantino, claro, ya al ser el cristianismo la religión de Estado, claro, pasa lo mismo, la visión sobre que los animales son medios para, o sea, vamos a decir, estas visiones que ven a los animales solamente como medios para los fines humanos, se arraigan más fuertemente en el derecho. Lo mismo pasa con temas como la diversidad sexual, el estatus de las mujeres, sí, ¿no? Entonces, esto se exacerba en el derecho y además hay que decir que cuando en la época medieval y llegando a la Ilustración, cuando se encuentran los textos, los cuerpos de derecho, las legislaciones de los romanos, en Europa dicen esto vamos a aplicarlo. Y esa concepción que tenían de los animales, de una época medieval, de una edad oscura, la llevamos al día de hoy en sociedades postindustriales. Claro. Esa misma visión que tenía una civilización que era sobre todo agrícola, la tenemos todavía hoy en muchos aspectos. Claro, sí, esto es terrible porque nos siguen rigiendo leyes que pues no han evolucionado junto con lo mucho que ha evolucionado la humanidad y el planeta en su conjunto. Ahora, yo cuando hablo de esto con algunos abogados generalmente me dicen que los animales no pueden ser titulares de derechos y punto final, ¿no? Tú que trabajaste tanto este tema, ¿pueden ser los animales titulares de derechos? Es un tema bastante controvertido, como podrás notar, porque generalmente, en términos netamente jurídicos, se dice que quien tiene derechos es una persona jurídica. La persona jurídica, vamos a decirlo así, es un rol que puede desempeñar, ojo, un ser humano o una institución. La UNAM tiene derechos y obligaciones porque es una persona jurídica. Okay. Tiene personalidad jurídica. Okay. El ser humano, el que habla, tengo derechos y tengo obligaciones porque también para el derecho soy considerado como una persona. ¿Podrían tener derechos los animales? Si se reformara la legislación y dijera que los animales tienen derecho a no ser maltratados, que los animales tienen derecho a su integridad física, podríamos decir que sí tienen derecho aunque no tengan obligación, porque la obligación correspondería para el que los está, vamos a decir, quien los tiene bajo su protección y resguardo. Claro. Pero generalmente pensamos que el que tiene derecho debe también tener obligaciones. Lo cual es un poco absurdo, ¿no, Samuel? Porque yo me pongo a pensar en un neonato. El neonato pues tiene derecho a estar con su madre, tiene derecho a tener la habitación
básica, digamos, no sé, una cobija, no pasar frío. El neonato el recién nacido, pues, tiene muchos derechos, pero ¿cuáles son sus obligaciones? El neonato no tiene obligaciones. O sea, no podemos siempre emparentar derechos y obligaciones porque, pues, entonces todos los bebés recién nacidos estarían en falta, ¿no? Claro. No pueden tener obligaciones, ¿no? De hecho, esto nos lleva a un problema que podemos ver de esta forma. El derecho tiene dos grandes categorías, la de ser persona y la de ser cosa. Lamentablemente, a pesar de toda la evidencia que sabemos de que los animales tienen capacidad de sentir, de que los animales tienen conciencia, de que los animales pueden hacer planes a futuro, recuerdan, tienen relaciones afectivas y de apego, a pesar de toda esta evidencia, los animales están en la categoría de ser cosas generalmente, para la mayor parte del derecho. Pues es increíble que sigamos con una legislación, como decías tú, de una época en la que poco se sabía de los animales después de que hoy conocemos tanto de los animales, ¿no? Es que son seres sintientes, pensantes, etcétera, ¿no? Y que tienen incluso cualidades que nosotros no tenemos, ¿no? Algunas virtudes, podríamos decir. Exactamente. Pero entonces habría dos caminos posibles. O cambiamos esta idea de que solo existen personas y cosas, ¿no? Tendría que haber como una entidad jurídica más, personas, animales y cosas, o incluimos a los animales como seres que son personas. Estas dos tendencias se han observado en el mundo, ¿no? Hay quien ya comienza a declarar ciertos animales personas. Bueno, una persona es alguien que tiene una personalidad, ¿no? Y yo aquí recuerdo al filósofo Alejandro Herrera, quien ha insistido mucho, junto con otros filósofos, en que los animales tienen personalidad, en el sentido no jurídico, sino en el sentido más elemental. Esto es, no a todos los perros les gusta estar en la calle. Hay perros que les da terror, ¿no? Y hay perros que no les gusta estar en casa, les gusta estar en la calle. Bueno, cada perro tiene su personalidad, ¿no? Hay perros que son muy mordelones por más que los eduques con todo el amor del mundo, y hay perros que son muy miedosos por más que los eduques con todo el amor del mundo. Hay perros que son muy bravos. En fin, tú puedes educar una pequeña manada de perros exactamente de la misma manera y cada uno va a ser diferente. Cada uno tiene su personalidad. Ahora, el otro camino sería cambiar el estatus de los animales en el derecho, ¿no? O sea, de hecho, si te soy franca, a mí me parece que deberíamos de entrarle a todo, a subrayar las obligaciones humanas para con la vida, todo tipo de vida, desde el perro hasta el árbol, claro, ¿no? Es la única forma de salvar el planeta, concientizándonos de lo importante que es cuidar la vida, por un lado, pero por otro lado, pues también podría lucharse por cambiar el estatus de los animales en el derecho, que dejen de ser cosas. Es grotesco que, pues, esta taza con agua que tomo ahora es una cosa, pero un animal, pues, no es una cosa, ¿no? ¿Tú ves factible, tú ves posible que cambie el estatus de los animales en el derecho? Pues ha ido cambiando lentamente. Te decía que del derecho romano tenemos la concepción de los animales como cosas, pero justamente fue en el derecho inglés con pensadores como Bentham que dijeron que, y ahí a partir de ahí, de 1800, se empezó a penalizar, a sancionar penalmente el maltrato hacia los animales. Si bien desde nuestro derecho civil vemos a los animales como cosas, desde el derecho penal se empieza a ver como víctimas de maltrato. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay una tendencia internacional muy importante que ha empezado a recopilar en sus textos, en constituciones, que los animales tienen una tercera categoría. No son cosas, no son personas, sino son seres sintientes o dotados de la capacidad de sentir. Y esto lo podemos ver en la Constitución de Suiza, en la Constitución de Alemania, en la Constitución de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? El Tratado de Lisboa. En la Ciudad de México recientemente, y esto se está buscando de alguna manera que fije un antecedente para que de un estándar de cómo debe tomarse en cuenta el bienestar de los animales. Digo, es un pequeño antecedente, hay mucho trabajo todavía que debe de hacerse. Ahora, todo esto que me planteas es basándonos en el hecho de que los animales sienten, de que los animales son seres sintientes, que por cierto es una palabra que ya llegó a usar
Darwin en El origen de las especies, ¿no? Todos los seres capaces de sentir. Sin embargo, quienes estudian los animales se empeñan mucho en enseñarnos que los animales son capaces de pensar. Bueno, ya nos lo han demostrado, ¿no? Los cerdos tienen mucha más inteligencia que los perros. Sin embargo, nos comemos a los cerdos y no nos comemos a los perros. O nos escandalizamos terriblemente de que los chinos se coman a los perros y nosotros nos comemos a los cerdos, que son más inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, habría dos vías, Samuel. ¿Valoramos a un animal porque es capaz de pensar o valoramos a un animal porque es capaz de sentir? Yo en lo personal estoy con la segunda vía. A mí me parece que un ser capaz de sentir dolor, miedo, angustia, pues no merece que se le ocasionen esos sentimientos, ¿no? Claro. Pero tú, ¿por dónde te irías? ¿Por dónde crees que sería conveniente argumentar en el derecho? ¿Por la sintiencia, ¿no? La capacidad de sentir, o por el pensamiento, la capacidad de pensar? Pienso que lo que da menos lugar a dudas y hay más evidencia sobre la capacidad de sentir. Claro. Y esa podría ser para que, vamos a decir, como reitero, no es que estemos de acuerdo con esto poco que se logre, pero que el bienestar animal se garantice en cualquier tipo de actividad. Y eso podría, a largo plazo, pienso yo, es que, por ejemplo, en la Unión Europea se dijo, cualquier política pública, cualquier legislación, cualquier actividad debe de tener como límite el bienestar animal. El caso muy concreto en países como Dinamarca o Francia, los sacrificios rituales de animales, que uno dice, es el derecho humano a la libertad religiosa. Le dijeron, si no respetan el bienestar animal, no se va a realizar el sacrificio ritual. Sacrificio ritual como el de la comida kosher, por ejemplo. Uh-huh. Ajá. Entonces, esto fue un antecedente fuerte porque dijeron, el bienestar animal en una democracia es algo que es deseable en una sociedad democrática y que le impone límites a qué. Por ejemplo, esto ha pasado recientemente en Latinoamérica, no recuerdo el país, pero dijeron, la cacería deportiva está prohibida porque el bienestar animal pesa más que la libertad, el derecho a recrearse en la naturaleza, que es lo que dicen claro. Es la cacería. Y están estas obligaciones de las cuales tú estás hablando, que son, digamos, deberes directos que tenemos para con ellos, pero pues también habría deberes indirectos, ¿no? En el sentido de que enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes que está bien divertirse con el dolor de otro ser, me parece que no es la educación más adecuada, ¿no? Esto es... y yo insisto, habría que tomar este problema por todas sus aristas, por todos sus lados. Por un lado están los derechos y las consideraciones y los deberes directos que tenemos para con ellos, de que ellos no sufran. Pero por otro lado está, caray, pues la educación que le estamos dando a nuestros hijos cuando les hacemos ver que pueden divertirse del dolor de un ser que está sufriendo, ¿no? Claro. Me parece que es muy mala educación, sobre todo para un país que por su desigualdad y por sus problemas políticos ha tenido tanta violencia como México. Yo creo que ya no nos hace falta más violencia, ¿no? Exactamente. Como para educar a nuestros niños en la violencia. De hecho, ¿no? Se ha incorporado en el discurso de la educación para la paz que uno de los temas trate la ética animal. Los deberes de respeto y de consideración hacia los animales para la educación para la paz. Entonces, ¿en dónde, Samuel? Esto se ha empezado a incorporar en países como Inglaterra, por ejemplo. Ajá. Pero que uno de los ejes de educación para la paz es justamente la consideración y el trato respetuoso claro. a los seres vivos. Ahora, paralelamente a toda esta cuestión de la consideración que le tenemos a los animales, hay un hecho que va más allá de esto, que es, bueno, como todo el ganado vacuno, pues es el contaminante número 1 de nuestro planeta por todas sus heces, gases, orines, por todo lo que comen, todas estas semillas que comen, que se lograron a través de mucha agua, a través de mucha deforestación de selvas para monocultivos de soya, de trigo, todo esto que alimenta este ganado, ¿no? Entonces,
me da la impresión de que el planeta ya no aguanta mucho más. Nuestros científicos insisten en que estamos llegando ya a un punto en que si no nos ponemos la pila ya va a ser difícil recuperar el planeta, ¿no? ¿No crees que sería más prudente en el caso concreto del ganado vacuno dejar de actuar por ética, por consideración y simplemente imponer una ética planetaria en la cual ya no es posible tener millones de reses contaminando el planeta y prohibir incluso la producción de carne de toro y de vaca? Claro, lo que pasa es que hay intereses económicos grandísimos en la industria de explotación animal y que ellos tienen un lobby muy fuerte con los gobiernos y reciben apoyos, o logran que cierta legislación, por ejemplo en Estados Unidos, ¿qué pasó? Estuvieron mucho tiempo documentando el trato cruel en estas grandes factorías. ¿Cuál fue la respuesta del lobby de la industria? Hicieron una legislación que consideraba como actos terroristas tomar esos videos. Entonces, el tema es que... O sea, lo malo es informarle a la gente lo que sucede adentro de un rastro. Eso es terrorismo. Exactamente, fue Pero un tema... Pero hacer lo que hacen adentro de un rastro no es terrorismo, eso está entonces, muy bien. Lejos de que esto pase, es que se requiere una política que sí piense en un bien común. Porque, claro, estoy completamente de acuerdo. Aquí el detalle es que, como hay intereses económicos tan grandes en la industria de explotación animal, es lejos de ver su fin. Vamos a decirlo, hay un poco de esperanza porque cada vez son más personas las que adoptan una dieta estrictamente vegetariana, que tratan de llevar estilos de vida. Sin embargo, tú le diste ahorita el clavo. Esta es una cuestión política que solamente apoya un poco nuestras acciones individuales, pero... Sí, pero el día en que todos dejemos de consumir carne, por ejemplo, vacuna, ¿no? Carne de toro o de vaca, pues esta industria se desploma. Claro. Y el planeta podría realmente recuperarse, porque yo no sé si tú viste este documental muy, muy recomendable para los que nos están escuchando, un documental que se logró porque fue con el dinero de este artista que también es activista, Leonardo DiCaprio, el documental que se llama Cowspiracy, ¿no? La conspiración alrededor de las vacas y del ganado vacuno. Claro. Como este documental, pues se lo recomendamos mucho a nuestra audiencia para que se enteren de cuál es el nivel de contaminación que produce que nosotros consumamos carne de vaca o de toro, ¿no? Claro, y aquí en México tenemos esto muy evidentemente porque el cambio de uso de suelo en reservas de la biosfera, en lugares donde había selva o bosque, sobre todo se ha dado para la actividad ganadera. Claro. Así como pasó en el Amazonia de Brasil, claro. También en todo el sur de México, uno de los principales cambios de uso de suelo ha sido por ganadería y también por actividad minera, que es muy peligrosa. Claro. Sí, y por ganadería, digamos, arrasamos con selvas que son pulmones para el planeta y para otras especies animales también. Exactamente. Y seguiremos quedándonos solos en el planeta como seres que no son más que el residuo de lo que una vez fue, ¿no? Claro, exactamente, manteniéndonos con vida en pésimas condiciones. Pero sí, es muy importante, sí, plantear que nuestras acciones individuales sí que suman, pero que también necesitamos hacer que esto cada vez sea un tema más presente en la agenda política. En la agenda política, claro que sí. Pues Samuel, muy brevemente, porque se nos acabó el tiempo, ¿tú qué vislumbras hacia el futuro para los animales en general? En cuanto al derecho, en cuanto a esto que hemos hablado. En cuanto a corrientes que se pueden ver en tema de derechos, podemos decir que al menos en el caso de México es necesario y se ha estado trabajando en ello, una ley que sea de aplicación federal que contemple los estándares de bienestar animal. Porque hay algunas legislaciones locales, la regulación no es homogénea. Hay, por ejemplo, estados que dicen es maltrato animal solamente para animales domésticos, entiéndase perros y gatos. Todas las otras especies no pueden ser maltratadas porque no está, en términos jurídicos, porque no está contemplado en la ley. Hay otras que te dicen solo los vertebrados y ahorita tenemos cada vez más dudas de otro tipo de animales que... Claro. Entonces, una ley que pueda dar un estándar homogéneo para todo el territorio
da criterios y da certeza jurídica sobre qué condiciones sí podemos tomar en cuenta para todas las especies, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que se va a ir homogenizando e incluso podemos llegar a pensar, por ejemplo, a través de organizaciones como la OIE, que puede haber incluso ya aspectos regionales, estándares regionales para América Latina, por ejemplo. O sea, lo que vamos a estar viendo en estos próximos años es como la globalización del derecho animal, del bienestar animal, de la protección hacia vamos a decir, hacia especies domésticas, de enseñanza, etcétera. Eso es un poco lo que se vislumbra. Es quizá remoto pensar que los animales sean considerados como personas, porque los intentos se han hecho desde hace muchos años, pero yo no estoy seguro de que jurídicamente será muy interesante ver si se logra que un juez, como dice Stephen Wise, así como el juez Mansfield declaró que no era posible que una persona en Inglaterra fuera una propiedad y dijo se debe de liberar a este esclavo. También un juez toma ese criterio de decir no es posible que un animal sea una propiedad, se le ampara por el derecho y sea considerado una persona. Eso sería una cuestión, un hito histórico. Pero no ha pasado. Pareciera ser que jurídicamente es solamente uno de dos caminos. O los consideramos personas para que puedan tener derechos, o creamos una nueva figura jurídica en la cual no sean cosas, ¿no? Claro. Sino sean pues animales sintientes, que es lo que son finalmente, animales capaces de sentir. Claro. ¿No? Pues Samuel, te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros. Yo creo que estos son temas que están en el aire en todo el mundo, no es cosa de un país, ni de una región, ni de un programa universitario. Creo que realmente son temas que cada vez preocupan más, pues porque cada vez somos más conscientes de cómo a través de nuestro desprecio de todo lo que no es la vida humana, nos hemos educado para destruir todo lo que no es la vida humana y en ese sentido lo que se juega es el planeta, ¿no? Yo te agradezco mucho que estés. Gracias por la invitación. Y bueno, pues quiero agradecerle también a ustedes habernos escuchado y a Marco Lubián la producción de este programa, así como en controles técnicos gracias a Susana Trejo. Y escuchamos, como siempre, la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.